Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Curiel y me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy para compartir algunas cosas que me han ayudado en mi vida personal, que espero a ustedes también les ayuden. El día de hoy quisiera comenzar una pequeña serie en la cual vamos a estar platicando acerca de la vida de Jesús y cómo se relacionaba con las personas para tratar de comprender un poco mejor el lado humano de su historia. Acompáñenme a ver la primera parte de esta serie, la cual espero nos sirva como introducción para el tema que estaremos platicando. Espero lo disfruten. Jesús había ganado muchísima fama en el lugar en el que estaba predicando la palabra de Dios. Y no porque Jesús estuviera buscando esta fama, porque él todo el tiempo le decía a la gente a la que ayudaba que no se lo contaran a nadie. Y los espíritus impuros que lo reconocían como el Hijo de Dios los hacía callar para que nadie escuchara sus declaraciones. Pero aún así, su fama se empezó a difundir muy rápido porque la gente seguía platicando acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Dice la Biblia que muchísima gente de todas las ciudades de alrededor se empezó a juntar alrededor de él solo para verlo. Miles y miles de personas cada día, dicen los que saben. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú en ese tiempo? ¿Hubieras ido a ver a este hombre o hubieras pensado que era solo un estafador? Seguramente mucha gente pensó que era un estafador. Pero quisiera que te imagines por un momento que tú vives en este tiempo y que estás pasando por una situación muy difícil, que tienes tal vez una enfermedad terminal o peor aún, que uno de tus hijos tiene una enfermedad que está amenazando su vida. Y encima de todo eso estás luchando económicamente porque el Imperio Romano estaba controlando al pueblo y les cobraba altísimos impuestos, así que muchísima gente estaba luchando con la pobreza. Así que te encuentras en una situación complicada en medio de una crisis económica. Y de pronto te enteras que llegó un tipo a una ciudad cerca de donde vives y está curando un montón de personas. Podrías pensar al principio que se trata de un charlatán, pero cada día te enteras que curó a más y más y más personas, sin pedirles dinero, sin pedirles ofrendas especiales o propiedades, sin medicinas costosas, sin tratamientos. Y al ver que tu hijo no mejora, un día decides salir y buscar a este hombre, tratar de tener la oportunidad de al menos hablar con él y saber si puede ayudarte o no. Ahora, piensa por un momento cuántas personas podrían haber estado en una situación similar a la tuya. Tal vez más grave, no sé, tal vez no tan grave, pero al final de cuentas todos tenemos necesidades. Dice la Biblia que muchísima gente se estaba acumulando alrededor de Jesús, tanto que Jesús y sus discípulos con mucho trabajo encontraban tiempo siquiera para comer. Y Jesús no se estaba quejando por esto. Él estaba totalmente invertido en ayudar a la gente y aprovechaba el tiempo para enseñarles acerca de lo que él llamaba el reino de Dios. Pero recordemos que Jesús, al fin de cuentas, era hombre y necesitaba descansar. Así que un día, cuando ya era tarde, les dijo a sus discípulos: vamos a cruzar al otro lado del lago. Así que se subieron a una barca para ir al otro lado. Dice la Biblia que cuando Jesús y sus discípulos se subieron a la barca para cruzar al otro lado, muchas otras personas también empezaron a subirse en barcas para seguirlos. Así que Jesús, cuando vio a toda esta gente que lo empezó a seguir incluso a través del lago, se dio cuenta que no iba a poder descansar cuando llegara al otro lado. Así que hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho: se acostó a dormir. Eran alrededor de 20 kilómetros los que iba a estar navegando, así que tendría 1 o 2 horas para descansar. Mientras iba navegando hacia el otro lado, dice la Biblia que se desató una tormenta muy fuerte. Y es importante no olvidarnos de que esta tormenta no solo estaba afectando la barca en la que iba Jesús con sus discípulos, sino también las demás barcas que estaban tratando de seguirlo. A veces pudiéramos sentir que estamos solos en medio de las tormentas, que estamos solos en nuestras luchas, y nos olvidamos de que hay muchas otras vidas involucradas en este mundo que también están pasando por tormentas al mismo tiempo que nosotros.
Ahora imagina que tú lograste subirte en una de estas barcas que están tratando de seguir a Jesús. Hiciste todo lo posible por subirte en esta barca, porque eso aumentaba las probabilidades de que pudieras acercarte a este hombre. Pero cuando vas saliendo en la barca, de repente se desata esta tormenta feroz. Y ya ni siquiera alcanzas a ver la barca en la que va Jesús, pero sabes que Él va hacia el otro lado. Podríamos pensar que de todas las barcas que iban tratando de seguirlo, una que otra se regresó a la orilla. Pero personalmente creo que depende de qué tan desesperada estuviera la gente por llegar a Jesús. Seguramente alguna que otra barca trató de seguir adelante a pesar de la tormenta. Regresando a la barca en la que se encontraba Jesús durmiendo, dice la Biblia que sus discípulos lo despertaron desesperados con una pregunta muy peculiar. Le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Y ahora que nosotros sabemos lo que va a pasar y que según la historia Jesús va a calmar la tormenta y todo esto, yo me pongo a pensar otra vez en las barcas que iban siguiendo a Jesús. ¿Sería que a Jesús no le importaba la seguridad de ellos o sus necesidades tampoco? En medio de una crisis como la que estamos atravesando actualmente, es muy fácil hacernos esa misma pregunta. ¿Será que a Dios no le importa lo que estamos sufriendo? ¿Será que a Dios no le importa que yo haya perdido mi trabajo? ¿O que mi hijo, mi hija, o que mi papá o mi mamá estén enfermos? ¿Será que a Dios no le importa que mi negocio se esté hundiendo y que mis sueños se están destruyendo? Y la parte más interesante es que esta pregunta se le hicieron personas que estaban haciendo lo que Él les dijo que hicieran. Personas que estaban tratando de seguirlo y de obedecerlo. Hubiera sido más fácil de entender que eso les hubiera pasado a las personas que estaban tratando de destruir el ministerio de Jesús. Pero esas personas se habían quedado en la orilla sanas y salvas, mientras que sus discípulos y las personas que necesitaban de Él estaban atravesando una tormenta feroz. ¿Y todo por qué? Por hacerle caso a este tal Jesús. Pero a diferencia de nosotros que conocemos la historia, los discípulos no sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Ellos no despertaron a Jesús esperando que calmara la tormenta, sino que ellos despertaron a Jesús esperando que Él les ayudara a sacar el agua de la barca, no sé, a sostener los amarres, las velas, o hacer cualquier cosa para evitar que la tormenta destruyera la barca y los matara a todos. Cualquier cosa, excepto estar durmiendo. Yo recuerdo un día que salimos a acampar a un lago, mi familia y yo, y rentamos una canoa para cruzar el lago. Así que empezamos a cruzar cuando todavía era de día. Pero como no teníamos mucha experiencia para remar, se nos empezó a hacer de noche en medio del lago. Yo recuerdo cómo las olas empezaron a hacerse cada vez más y más grandes y el agua empezó a meterse en la canoa. Sentíamos que la canoa realmente se iba a hundir y a mí me empezó a dar miedo por mi familia. Pero gracias a Dios encontramos a unas personas con un bote muy grande y ellos nos ayudaron a salir de allí con todo y canoa. Pero yo me imagino lo que hubiera pasado si yo hubiera estado durmiendo mientras las olas empezaban a ser más y más grandes y el agua empezaba a meterse en la canoa. Estoy seguro que mi esposa en algún momento se hubiera desesperado, me hubiera despertado con un grito y me hubiera hecho la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Andrés, ¿que acaso no te importa que tus hijos se vayan a ahogar? ¿Que acaso no te importa lo que está pasando? Ayúdanos a sacar el agua de la canoa, ayúdanos a hacer algo para no hundirnos. Así que Jesús se levantó, dice la Biblia, y reprendió al mar y al viento, y les dijo: ¡silencio! ¡Cálmense! Y entonces hubo calma para todos los que estaban en medio del mar en ese momento. Jesús entonces procede a hacerles ahora a Él una pregunta a sus discípulos. Y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Yo he estado pensando muchísimo en esta pregunta, porque algunos teólogos y muchos predicadores comentan que esa pregunta se deriva de la misma afirmación que Jesús ya había hecho anteriormente cuando dijo: vamos al otro lado del lago. Entonces los discípulos habrían olvidado lo que Jesús dijo o simplemente no creyeron que lo que Jesús dijo se iba a cumplir. Y creo que esa idea tiene cierto sentido, pero también creo que tendríamos que acomodar muchísimo la historia para que se ajuste con esta idea. Si pensamos de una forma más simple, habría sido una pregunta bastante absurda de Jesús decir: ¿por qué tuvieron miedo de morir ahogados?
Es una respuesta natural cuando estamos pasando en medio de una crisis, tener miedo. ¿Que por qué tuvimos miedo de morir ahogados? Bueno, porque el agua se estaba metiendo en la barca, porque las olas nos estaban golpeando, porque las velas se estaban rompiendo. Parecía que la embarcación se iba a hundir y que íbamos a morir ahí. Es una respuesta bastante obvia. Pero la Biblia nos ayuda a entender la pregunta de Jesús cuando nos dice que los discípulos estaban completamente aterrados, aún después de que Jesús ya había calmado la tormenta. Los discípulos no seguían teniendo miedo de morir ahogados, la tormenta ya había pasado. Los discípulos tenían miedo de quién estaba parado frente a ellos. Y es entonces que Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? No de la tormenta. ¿Por qué tienen miedo de mí? ¿Todavía no tienen fe? En otras palabras, ¿todavía no entienden quién soy yo y quién me envió? ¿Para qué he venido aquí? Jesús sabe que sus propios seguidores no entienden quién es el que está parado frente a ellos. La gente que lo va siguiendo en las otras barcas tampoco entienden quién es Él. Y al ver el poder que tiene Jesús, su propia gente queda aterrada por su misma falta de entendimiento. Se empiezan a preguntar unos a otros, ¿quién es este hombre? Creo que esta pregunta surge de la realización de que Jesús no siempre cumple con nuestras expectativas, con lo que nosotros esperamos de Él. La mayoría de la gente lo seguía porque esperaban que este hombre les ayudara a solucionar todos sus problemas, no que se acostara a dormir mientras ellos estaban atravesando una crisis. Si Jesús es tan poderoso, yo ni siquiera hubiera esperado tener que pasar por una tormenta. Yo no hubiera esperado perder mi empleo, o que mi matrimonio se acabara, o que mi hijo se fuera de la casa. Yo estoy siguiendo a Jesús. ¿Por qué no hace nada al respecto? ¿Por qué no me ayuda con mis problemas? ¿Qué acaso no le importa mi sufrimiento? Se supone que Jesús mantendría mi vida en calma. Se supone que Jesús me cuidaría y cuidaría a mi familia de la enfermedad. Se supone que Jesús me ayudaría a mantener mi empleo o me ayudaría a pasar mis exámenes. Cuando nuestras suposiciones de lo que Jesús debería hacer chocan contra la realidad de una vida llena de aflicciones y dificultades, es entonces que nos damos cuenta que tal vez nuestra percepción sobre quién es este hombre y lo que se supone que él debería hacer, tal vez están equivocadas. Tal vez hemos estado siguiendo a Jesús solamente por lo que Él es capaz de hacer por nosotros y no por quién es Él. Y yo no digo esto juzgando. Al final de cuentas, la mayoría de las personas que estaban siguiendo a Jesús en este momento, incluyendo a sus propios discípulos, lo seguían solamente por lo que creían que Jesús podía hacer por ellos. Todos esperaban recibir algo de Jesús. No sé, tal vez que les curara sus enfermedades, que les ayudara en sus necesidades económicas o que les ayudara en sus problemas personales, que los liberara del Imperio Romano, muchas cosas. Pero después de este incidente, sus seguidores tuvieron que reconsiderar sus motivaciones y decidir si este hombre era alguien que valía tanto la pena para seguir, incluso a pesar de tener que sacrificar sus propias expectativas. Seguramente hoy tienes alguna necesidad en la cual quisieras que Dios te ayude, y yo estoy seguro que Dios quiere ayudarte, pero tal vez todavía hay una revelación oculta para ti que necesitas descubrir en medio de la tormenta. La tormenta no va a durar para siempre. Dios va a traer calma a nuestras vidas en cualquier momento, pero para cuando eso suceda, asegurémonos de salir con un mejor entendimiento de quién es la persona a la que estamos siguiendo, cuáles son las razones por las cuales lo estamos siguiendo. Hey, muchas gracias por ver este video. Si te ayudó de alguna manera, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos aquí la próxima ocasión. Gracias.